Buen día, el tema de hoy es la causalidad en epidemiología. Una de las tareas más importantes de la epidemiología es contribuir a la prevención de las enfermedades y a la promoción de la salud mediante el descubrimiento de las causas de la enfermedad y los posibles métodos para alterar esas causas. Se conoce como causa al fundamento, motivo, origen y principio de algo. En el campo de las ciencias de la salud, el conocimiento de las causas de una enfermedad no solo es importante para su prevención, sino también para el diagnóstico y aplicación del tratamiento adecuado. Se habla de causa suficiente o necesaria cuando un acontecimiento, circunstancia, característica o combinación de estos factores que desempeña un papel importante en la producción de una enfermedad o cualquier otro resultado relacionado con la salud se considera causa de éste. Se dice que una causa es suficiente cuando inevitablemente produce o inicia el efecto. Es necesaria cuando el efecto no puede desarrollarse en su ausencia. Algunas enfermedades son causadas enteramente por factores genéticos del individuo. Otras causas de enfermedad interactúan con los factores genéticos, haciendo que algunos individuos sean más vulnerables que otros. A menudo, una causa suficiente no es un solo factor, sino un conjunto de varios componentes, o sea, una causación multifactorial. En general, no es necesario identificar todos los componentes de una causa suficiente para poder llevar a cabo una prevención eficaz, ya que la eliminación de uno de dichos componentes puede interferir con la acción de los demás y, por tanto, evitar la enfermedad. Por ejemplo, el consumo de tabaco es un componente de la causa suficiente de cáncer de pulmón. El hábito de fumar no es suficiente por sí mismo para producir la enfermedad. Algunas personas fuman durante 50 años sin desarrollar cáncer de pulmón. Por tanto, existen otros factores necesarios, la mayoría de ellos desconocidos. Los factores genéticos pueden tener alguna influencia. Sin embargo, si los fumadores de una determinada población dejan de fumar, el número de cánceres de pulmón disminuye, aunque los demás componentes causales no cambien. La fracción atribuible puede usarse para cuantificar el efecto previsible de eliminar un factor causal específico. Por ejemplo, si los trabajadores expuestos al asbesto, que son fumadores, nunca hubieran fumado o nunca hubieran estado expuestos al asbesto. Si no hubieran fumado, la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón, en vez de 602 por cada 100.000, sería de 58 por cada 100.000, o sea, una reducción del 90%. Y si no hubiera habido exposición al asbesto, pero sí al humo de tabaco, la tasa hubiera disminuido de 602 a 123 por cada 100.000, una reducción del 80%. Ahora hablaremos de las causas suficientes y necesarias. Cada causa suficiente tiene como componente una causa necesaria. Por ejemplo, al estudiar un brote de infección transmitida por los alimentos, puede descubrirse que la ensalada de pollo o los postres de leche han sido causas suficientes de diarrea por salmonela. La salmonela es la causa necesaria de la enfermedad, ya que uno puede ingerir ensalada o postres de leche, pero si no está presente la salmonela, no se desarrollará la enfermedad. De la misma manera,
existen distintos componentes que intervienen en la causación de la tuberculosis, pero el bacilo tuberculoso es causa necesaria. A menudo, un factor causal no es por sí mismo ni necesario ni suficiente. Por ejemplo, fumar como factor causal de un accidente cerebrovascular. En la siguiente imagen ilustramos lo anterior. Nos damos cuenta de que tenemos un huésped susceptible que puede vivir en la pobreza, en hacinamiento, está malnutrido y tiene factores genéticos que lo predisponen para tuberculosis. Se expone a la bacteria y eso es lo que produce la infección. Cuando la bacteria invade los tejidos, eso produce la tuberculosis, que es el mecanismo de desarrollo de la misma. Entonces, una persona puede tener todos los factores de riesgo para tener tuberculosis, pero si no se expone a la bacteria, no presentará la enfermedad. Entonces, decimos de que en este caso el bacilo de la tuberculosis va a ser una causa necesaria para la infección por tuberculosis. Hay varios factores en el proceso de causación. Pueden distinguirse 4 tipos de factores que intervienen en la causación de la enfermedad. Todos pueden ser necesarios, pero rara vez son suficientes para provocar una enfermedad o un estado determinado. Van a haber factores predisponentes como lo son la edad, el sexo o el padecimiento previo de un trastorno de salud, que pueden crear un estado de susceptibilidad a un agente productor de enfermedad. Hay factores facilitadores, como la pobreza, la alimentación escasa, la vivienda inadecuada o la asistencia médica insuficiente, que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad. Las circunstancias que favorecen la curación de una enfermedad o el mantenimiento de una buena salud también podrían llamarse factores facilitadores. Los factores sociales y económicos determinantes de la salud son tan importantes como los factores desencadenantes en el diseño de programas de prevención. También tenemos los factores desencadenantes, como la exposición a un agente patógeno o nocivo específico, que puede asociarse a la aparición de una enfermedad o estado determinado. Y por último, los factores potenciadores, como una exposición repetida o un trabajo demasiado duro, que pueden agravar una enfermedad o una lesión que ya estaba establecida. Ahora vamos a hablar de los criterios de causalidad. Estos son los criterios que tomamos para buscar las causas de un hecho que estamos estudiando. El primero sería la relación temporal. La relación temporal es esencial. La causa debe ser anterior al efecto. Esto suele ser evidente, pero pueden surgir dificultades al respecto en los estudios de casos y controles o en los estudios transversales, cuando se mide en el mismo momento la causa potencial y el posible efecto, ya que el efecto puede alterar la exposición. Cuando la posible causa es una exposición que puede tener distintos niveles para que la secuencia temporal sea adecuada, es imprescindible que se alcancen niveles lo suficientemente altos antes de que la enfermedad se desarrolle. También hablamos de la verosimilitud. Una asociación verosímil y por tanto más probablemente causal cuando es compatible con otros conocimientos. Así, por ejemplo, pueden haberse realizado experimentos de laboratorio que muestren que la exposición al factor en cuestión
puede dar lugar a cambios asociados con el efecto medido. Sin embargo, la verosimilitud biológica es un concepto relativo y a veces se termina demostrando asociaciones aparentemente inverosímiles, las cuales son realmente causales. Por ejemplo, entre 1830 y 1840, la opinión dominante sobre el cólera era de que estaba causado por miasmas, no por contagio. No hubo pruebas que demostraran el contagio hasta que se publicó el trabajo de John Snow. Mucho más tarde, Louis Pasteur y sus colaboradores determinaron el agente causal. La falta de verosimilitud puede reflejar simplemente una falta de conocimiento científico. Luego hablamos de la coherencia. Existe coherencia cuando varios estudios llegan a los mismos resultados. Esto es especialmente importante cuando se utilizan diseños diversos en distintos lugares, ya que la probabilidad de que todos los estudios tengan el mismo tipo de error queda así reducida al mínimo. No obstante, una falta de coherencia no excluye la existencia de una asociación causal, ya que distintos niveles de exposición y otras condiciones pueden disminuir el impacto del factor causal en determinados estudios. Además, cuando se interpretan los resultados de varios estudios, debe darse mayor peso a los estudios que están mejor diseñados. La fuerza o intensidad de la asociación. Es más plausible que una asociación sea causal cuando la magnitud de la razón de riesgos, o sea, el riesgo relativo, indica una asociación intensa entre una posible causa y un potencial efecto. Cuando la asociación es débil, es más probable que sea consecuencia de factores de confusión o sesgos. Continuando con los criterios de causalidad, vamos a hablar de la relación dosis-respuesta. Y decimos que existe una relación dosis-respuesta cuando los cambios de nivel de una posible causa se asocian con cambios de prevalencia o incidencia del efecto. La relación dosis-respuesta entre ruido y sordera, por ejemplo, la prevalencia de sordera aumenta con el nivel de ruido y con la duración de la exposición. La demostración clara de una relación dosis-respuesta en estudios sin sesgo es una prueba muy convincente de una relación causal entre la exposición y la enfermedad. Otro ejemplo puede ser la intoxicación por radiación. Entre más tiempo se esté expuesto a radiación, más graves serán las lesiones presentadas. Entre más alto sea el grado de radiación, o sea, mayor dosis, más graves van a ser las lesiones vistas. Ahora hablaremos de reversibilidad. Cuando la eliminación de una causa hipotética da como resultado la reducción del riesgo de la enfermedad, es mucho más verosímil que la asociación sea causal. Por ejemplo, en quienes dejan de fumar se observa que el riesgo de cáncer de pulmón se reduce con respecto a quienes continúan fumando. Este dato hace más creíble la hipótesis de que fumar es causa de cáncer de pulmón. Si la causa da lugar a cambios rápidos e irreversibles que son los que posteriormente producen la enfermedad, continúe o no la exposición. La reversibilidad deja de ser un criterio de causalidad. Ahora hablaremos de el diseño de estudio.
La capacidad de diseño de estudio para probar una relación de causalidad es una consideración de mucha importancia. En la tabla que se observa a continuación, vemos los principales tipos de estudio y podemos ver de que los ensayos aleatorizados controlados nos van a dar una mayor capacidad de demostrar una relación causal. Vamos a tener una capacidad media en los estudios de cohorte y en los estudios de casos y controles, mientras que en los estudios transversales y ecológicos esta capacidad de demostrar las causas van a ser escasas. Por lo tanto, si lo que estamos buscando es la causalidad de un fenómeno, el estudio de elección serán estudios o ensayos aleatorizados controlados. Y por último, hablaremos de la consideración de datos empíricos. La interpretación causal de los datos empíricos nos dice que por desgracia no existen criterios absolutamente fiables para determinar si una asociación es o no causal. La inferencia causal suele ser tentativa y no hay que juzgar basándose en las pruebas disponibles. Siempre queda cierto grado de incertidumbre. No es raro que los datos empíricos sean contradictorios y a la hora de tomar una decisión hay que sopesar adecuadamente cada resultado o estudio concreto, dando más peso a los de diseño más apropiado. Al juzgar los distintos aspectos mencionados de la relación de causalidad, es esencial comprobar que la relación temporal es adecuada, y una vez establecida esta, la verosimilitud, la coherencia y la relación dosis-respuesta son los criterios quizás de mayor peso. La posibilidad de que una asociación sea causal aumenta cuando muchos resultados y datos de diverso tipo llevan a la misma conclusión. Para resumir, tenemos este cuadro en el cual vemos los criterios de causalidad y una forma fácil de explicarla es haciéndonos las siguientes preguntas. Con respecto a la relación temporal, ¿precede la causa al efecto? Con respecto a la verosimilitud, ¿es compatible la asociación con nuestros conocimientos? La coherencia, ¿se han obtenido resultados similares en otros estudios? Para la intensidad, ¿cuál es la intensidad de la asociación, o sea, el riesgo relativo, entre la causa y el efecto? En la relación dosis-respuesta, ¿se asocia el aumento de exposición a la causa propuesta con un aumento de efecto? En la reversibilidad, ¿la eliminación de la posible causa da lugar a una reducción de riesgo de enfermedad? Al hablar de diseño de estudio nos podemos preguntar si los datos empíricos probatorios se basan en un diseño adecuado y en las consideraciones de datos empíricos cuántos tipos distintos de resultados nos van a llevar a la misma conclusión. Entonces esto es todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad este video. Recuerden por favor hacer la actividad que está programada para este sábado, que es un cuestionario de 10 preguntas. Por favor hacerla de la forma más clara posible, ya que muchas de estas preguntas serán incluidas en la evaluación final. Sigan las instrucciones de la guía que se les envió, por favor, sobre todo en cómo nombrar al archivo que van a realizar, para que sea un poco más fácil la clasificación del mismo. Que tengan feliz fin de semana.